Bueno, para el ejercicio del día de hoy vamos a resolver este ejercicio. En las clases pasadas lo habíamos resuelto usando mallas, ¿no? Tenemos una malla, una I1, la I2 y la I3, ¿no? Y comenzamos a sacar todo lo que había ahí. Ahora vamos a usar nodos, porque en la mayoría de los circuitos electrónicos no te dibujan la malla completa, sino que te comienzan a dibujar los nodos. Ya. En este punto que usted se puede dar cuenta, es un punto común para todos. Este punto, ¿no? Dibujemos el nodo. ¿Ya? Y este nodo que está aquí, le vamos a llamar la referencia, ¿no? Esta es la referencia. Entonces, ¿qué quiere decir la referencia? Que si usted tiene un multímetro y la pata negra del multímetro la conecta aquí y la roja usted la pone acá, aquí el multímetro le va a marcar 12 voltios, obviamente. Entonces usted va a dibujar un punto que se va a llamar directamente 12 voltios. Y desde ese punto que es este punto, es este punto que está aquí, va a comenzar a armar el circuito. De ahí que siguen dos resistencias, ¿no? Se dibuja, ¿no? Una resistencia, dos resistencias. De ahí que sigue una división, para abajo y para la derecha, ¿no? Para abajo. ¿Quién estaba ahí? Está un diodo, que se llama diodo 1. Después del diodo 1, en este punto de aquí, imagínese que usted pone el multímetro en este punto de aquí. ¿Cuánto le marca el multímetro? Si la pata negra está en referencia. Le va a marcar 5 voltios. Entonces usted después del diodo, usted le pone aquí 5 voltios, ¿no? Es verdad, porque aquí marca 5 voltios. Después del diodo, 5 voltios. Ya está. Continúa. Se dibuja esa fuente de menos más 7 voltios. El diodo 2 sigue por acá, baja con una resistencia. Esa resistencia, ¿con qué se está conectando? Con referencia. Mire que todo este nodo es referencia, entonces usted dibuja la resistencia y mire, en vez de dibujar todo esto así, usted resistencia, referencia. Listo. Ahí se puede dar cuenta que el circuito se hace más pequeño. ¿Ya? Y aquí usted dibuja 3 ohmios. ¿Ya? Y aquí, ¿qué sigue? Si usted pone el multímetro, el cable rojo del multímetro lo pone acá, ¿cuánto le marca? Le marca 5 voltios. Entonces aquí también viene y le pone 5 voltios, ¿no? Para que no se confunda, ¿por qué usted puso aquí abajo de la resistencia 4 referencia? Porque si usted coge con la pata roja del multímetro, el cable rojo, lo conecta aquí, están midiendo el voltaje que hay entre los dos cables del multímetro. Mire, aquí ya está el negro y el rojo lo pone acá. ¿Qué te tiene que marcar en el multímetro? 0. Por eso que le pone referencia. ¿Ya? Bueno, entonces en electrónica y en diferentes libros de electrónica, usted va a ver el circuito así. Ya no lo va a ver así. Pero este ejercicio es para que usted entienda que esto y esto es lo mismo. No hay por qué pensar que está más difícil o algo así. Ahora, teniéndolo así, usted puede hacer mallas. Puede decir que esto es la I1, aquí, de aquí hasta acá hay una I2, de aquí hasta acá hay una I3, ¿no? Como usted quiera, ¿no? O a lo mejor de aquí lo transcribe acá para hacer mallas, no hay problema. Pero en estos casos, el análisis por nodos se vuelve más sencillo que un análisis por mallas. Lo que pasa es que nos hemos automatizado siempre hacer mallas, ¿no? Pero nosotros tenemos que, tampoco le estoy diciendo que siempre haga nodos, ¿no? No le digo ni que siempre haga mallas ni que siempre haga nodos. Le digo que de acuerdo a la situación usted busque cuál es el método que le va a hacer que usted resuelva el ejercicio de una manera, eh, no tanto lo rápido, sino que sin errores, ¿no? Ya, una manera más sencilla de hacerlo. Aunque te demore, a lo mejor un método, o sea, yo lo que quiero es que no falle, más no que lo haga rápido, lo haga lento, ¿no? Que no falle. Ya, listo, entonces estamos hasta aquí y nosotros tenemos que encontrar básicamente las corrientes I de 1 e I de 2, ¿no? Ya. Entonces,
Mira lo que sucede. Yo puedo sacar la corriente que viene por estas dos. Yo la puedo sacar. Entonces se llama IA. Le voy a inventar el nombre IA. Ahora, como usted sabe, como nosotros empezamos asumiendo diodo 1 on, diodo 2 on, esto que está aquí va a ser un switch cerrado, ¿no? Está cerrado este switch, está conduciendo, ¿no? Y esto de aquí también es un switch cerrado, no hay problema. ¿Ya? Y yo necesito esta ID1. Me voy a llamar ID1. ¿Ya? ¿Qué sucede aquí? Si yo, acuérdense que yo tengo un multímetro y el cable negro del multímetro está apuntando ¿a dónde? A la referencia del circuito, ¿no? Ahí está mi cable negro. Y si yo el cable rojo lo pongo aquí, ¿qué voltaje me va a marcar? ¿Ya? ¿Alguna idea? Si usted pone el cable aquí, mire esto de aquí. Esto de aquí ya no hay un diodo, hay un cable. Entonces, ¿qué va a leer el multímetro? Va a leer 5 voltios. Aquí hay 5 voltios. ¿Eso está entendido? Si está entendido, escribo OK. Si no, dígame y se lo explico de otra manera. Pero quiero que hasta aquí estemos juntos todos. Perfecto, está entendido. Entonces, estas dos resistencias que están aquí, en realidad están en serie y yo las puedo reemplazar con una resistencia de 10. ¿Ya? Vamos a suponer que yo pongo el multímetro aquí y el lado negro le pongo aquí y el lado rojo le pongo acá. ¿Qué voltaje va a marcar ese multímetro? ¿Alguna idea? Bueno, tenemos que recordar un poquito, ¿no? Voy a explicarle, ¿no? Atienda aquí. El cable rojo está asociado con el positivo, ¿no? Se le pone más, así, grandote. Y el negro está con el negativo. ¿Ya? Entonces, el multímetro dentro de su circuitería y los cálculos que va a hacer, va a decir, lo que está en el más, voy a restarlo al dato que está en el menos. Entonces, ¿qué está en el más? Acuérdense, ¿no? Acuérdense que esto de aquí lo estoy trasladando acá, ¿no? El multímetro, este es el lado más y este es el lado menos, ¿no? ¿Qué está en el lado más? Los 12 voltios. 12. ¿Y qué está en el lado menos? Ya dijimos que acá hay 5. ¿Sí? En este punto ya dijimos que hay 5. 5. Entonces el multímetro le va a marcar 7 voltios. 7 voltios más menos, o sea, más menos, aquí hay 7 voltios. Listo. Ahora, yo que les había dicho de las corrientes siempre entran por el más y salen por el menos. Entonces la corriente que yo voy a encontrar es esta, que tiene la misma dirección de la IA. Entonces, IA. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Dice, voltaje es igual a corriente por resistencia. ¿Qué quiero yo? La corriente. Y ya tengo el voltaje y tengo la resistencia. Entonces, la corriente IA va a ser AB sobre R. B ya sabemos que es 7 y R sabemos que es 10. Entonces va a ser 0.7 amperios, ¿no? Entonces ya sabemos que IA es 0.7 amperios. Hasta ahí entendido. Si está entendido, escriba OK. Bueno, entonces tenemos el IA. Nos interesaría saber el I1. Pero a pesar que yo tengo los voltajes que caen aquí, no tengo una resistencia para... ¿Por qué?
¿Por qué necesito una resistencia? Porque yo sé que si yo tengo el voltaje, lo divido por la resistencia, tengo la corriente que pasa por esa resistencia. Pero aquí no hay ninguna resistencia. Ustedes cuando inventaron este ejercicio no le pusieron ninguna resistencia aquí. Sino para mí era coger 5 voltios y lo divido por esa resistencia y ya tengo la corriente aquí. Pero no es el caso, ¿no? Y si no se dibuja la resistencia no está mal, ¿no? Sino que para sacar esta corriente tenemos que sacar otra corriente de otro lado, para que me ayude a decirlo. ¿Ya? Ahora, voy a dibujar una corriente que viene en este sentido, ¿no? ¿Ya? Aquí. Y no le voy a poner IB o algo así, porque esta corriente, ¿con quién coincide? Con I de 2, si se da cuenta. Es I de 2. ¿Ya? Perfecto, tenemos I de 2. ¿Ya? Y la corriente I de 2 se va a dividir en estas dos corrientes. Si se da cuenta. ¿Ya? Esta corriente que está aquí, yo la puedo sacar. Mire. Ya tengo, usted sabe que para sacar la corriente en una resistencia siempre, ¿usted qué necesita? Saber el voltaje aquí y saber el voltaje acá, ¿no? Estos dos voltajes los resta, como hicimos aquí, ¿no? Estos dos voltajes los resto, lo divido por la resistencia y ya tengo la corriente. Entonces ya tengo aquí que mi voltaje es 5. Obviamente, porque aquí está el 5. Ahora el voltaje de acá. Necesitamos saber el voltaje en este punto. Mire, en todo este nodo le estoy dibujando cuál sería el voltaje. Entonces, usted tiene que venir así. Nosotros, cuando pusimos el multímetro aquí, ¿cuánto me marcaba? 5 voltios, ¿no? Teníamos el multímetro, una pata aquí y la otra patita acá en referencia, 5 voltios. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué pasa si yo me paso del lado de acá? Esos 5 voltios, mire cómo está la configuración de esta fuente, de menos a más. ¿Se acuerda que yo por algo le explicaba que cuando de menor a mayor potencial aumenta el voltaje? Entonces, si aquí hay 5, en este punto de acá hay 5 más 7, 12 voltios. ¿Estamos claros? Si estamos claros, escriba así. Si no, aquí el micrófono y pregunte. Perfecto, señores. Ya. Ahora tenemos que darnos cuenta de algo. Este diodo que está aquí, como es un diodo ideal, y estamos estudiando diodos ideales, no hay caída de voltaje. Esto es un cable, si se da cuenta. Entonces, este punto que está aquí es lo mismo que este punto que está acá, porque le repito, ese nodo, ese diodo, en realidad es esto, mira, un cable así, ¿no? Y si yo aquí digo que hay 12 voltios, acá también hay 12 voltios, ¿no? Porque es el mismo cable. ¿Sí se da cuenta? Antes y después hay 12 voltios. Entonces, acá hay 12 voltios, pasando el diodo hay 12 voltios. Entonces ya puedo decir que aquí hay ¿cuánto? 12 voltios. Listo, eso es lo que quería, poder saber cuánto voltaje hay aquí, 12 voltios. Y como aquí hay 12 voltios, mira esta resistencia, que tiene aquí 12 voltios y aquí tiene 5. Ya. Yo quiero poner cualquiera que usted tiene que poner, puede poner la polaridad de la resistencia como usted quiera, ¿no? Yo voy a decidir acá ponerle más y acá decir que es el menos. Y siempre usted va a restar el voltaje del más al voltaje del menos, ¿no? Entonces, ¿qué voltaje hay en esa resistencia de 3? De más a menos cae 12, 5, entonces 12 menos 5 serían 7 voltios. Ya. La corriente, ¿para dónde va esa corriente? Mire, la corriente siempre, como le había dicho, ¿no? Va del más al menos. Entonces, esta corriente, si yo ya le puse más, obligado va a apuntar para abajo. ¿Qué nombre le ponemos? Pongámosle cualquier nombre. Ya usé la palabra A, la letra A, vamos a usar la letra B. Entonces, y vea que es igual. Y B es igual a 7 voltios dividido para 3 ohmios. ¿Cuánto sale eso?
2 punto algo. 2.3 me ponen ahí. Listo, muy bien. Entonces 2.3 amperios. Entonces, IB que apunta para abajo vale 2.3 amperios. Listo. Ahora mire aquí. La resistencia de 4. Aquí arriba tiene 12 voltios y abajo ¿cuánto tiene? 0. Voy a dibujarle aquí la resistencia de 4, ¿no? Aquí tiene 12 y aquí tiene 0 voltios, ¿no? ¿Cómo voy a coger? Acuérdense que siempre el multímetro va a coger lo que está en el más menos lo que está en el menos. Yo quiero coger que el más sea arriba. Entonces, 12 menos 0, 12. La corriente IC, la voy a llamar IC, va a ser igual a los 12 voltios dividido por 4, que serían 3 amperios, ¿no? Entonces IC vale 3 amperios. ¿Para dónde apunta IC? ¿Para arriba o para abajo? Como yo le había dicho, ¿no? Las corrientes entran por el más y salen por el menos, usted la va a dibujar para abajo. ¿Ya? Entonces, yo vengo aquí y le dibujo para abajo la IC. Ya tengo esas corrientes. Ahora, vamos a analizar este nodo que está aquí. Vamos a analizarlo aparte. Usted tiene un nodo. Lo hemos dibujado así, lo dibujamos así y vino así, ¿no? Ya. En ese nodo por aquí le está entrando corriente I de 2. ¿Ya? Por acá abajo está saliendo IC. Y por abajo está saliendo IB. ¿Qué vimos en la materia pasada? Nosotros, bueno, yo lo que sé decir es la sumatoria de las corrientes que entran es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. ¿Ya? Entonces, ¿quién entra? I de 2. ¿Y quién sale? IC más IB. Muy bien. Entonces, I de 2 va a ser el IB que vale 2, el IC que vale 3 más 2.3. Esto va a ser I de 2. Por lo tanto, I de 2 vale 5.3. Ya tengo que I de 2 vale 5.3 amperios. ¿Ya? Y la I de 2 no es solamente que está en este lado de aquí. La I de 2 pasa por toda esta rama. ¿Y se da cuenta? Así de larga es o sea, por toda esta rama pasa I de 2. Listo, entonces al tener ya I de 2, ya podemos decir, mira, aquí ya que podemos decir que el diodo 2 está funcionando. Así ya sacamos el un diodo, ¿no? Ya, ahora vamos acá. Vamos con este nodo. Dibujemos ese nodo. Ya. Aquí voy a dibujarle el nodo, ¿no? Es una cosa así, así, y así, ¿no? Para acá está saliendo la I de 2. Está entrando la I de 1. Y por aquí le entra una IA. Entonces, como habíamos dicho, ¿no? Sumatoria de corrientes que entran igual las corrientes que salen. Entonces, la corriente que está entrando aquí es IA I de 1. IA más I de 1. Y la que está saliendo es I de 2. ¿Ya? Yo quiero I de 1. Hay que despejar. I de 1 es igual a I de 2 menos IA. I de 2 ya habíamos sacado que es 5.3 menos el IA que nos había salido 0.7. ¿Ya? Entonces tengo que I de 1 es igual a 4.6. Creo que sí. Bueno, 4.6 amperios, ¿no? ¿Qué podemos decir ahora que vimos que es positiva? Podemos decir que el diodo 1 está encendido, ¿no? Y hemos hecho el análisis de los diodos, que los dos diodos están encendidos para este circuito. Ahora, usted podrá decir que este ejercicio está muy largo o algo así, no este método. No, yo creo que esta forma
Analizándolo así, sale más rápido que lo de acá arriba. ¿Por qué nos hemos demorado? Porque yo he tenido que irlo haciendo paso a paso y bien detallado para que se vaya entendiendo. Ya. Sobre lo que hemos encontrado, la I de 1 y la I de 2, hasta aquí. ¿Está entendido? Si está entendido, escribo OK. Si no, aquí el micrófono y pregunte. Bueno, entonces, como ya tenemos, nosotros habíamos asumido que ambos diodos estaban encendidos y salieron que estaban encendidos, el circuito queda ahí. Si nos hubiera salido, qué sé yo, diodo 2 apagado, si nos hubiera salido diodo 2 apagado, tendríamos que volver a hacer este circuito con el diodo apagado y ver qué pasa con diodo 1, porque también se podría apagar. Este cambio puede provocar que este también cambie. Entonces, diodo 2 apagado, este se abría y se perdía todo esto, miren. El circuito quedaba hasta ahí. Inclusive se perdía la fuente, porque esta fuente está conectada del lado del menos acá y el lado del más a ningún lado. Sería un circuito así nomás. Y aquí tendríamos que volver a recalcular esto de aquí para saber cuánto es el nuevo valor de la corriente I de 1. Ya. Como no es el caso, este circuito queda así y podemos sacar todos los voltajes que usted necesite. Es fácil porque, por ejemplo, este voltaje que está aquí, ¿qué tiene que hacer para sacar el voltaje de esta resistencia? 2 ohmios por 0.7. Acá, ¿qué saca? Acá, ¿cómo saca el voltaje de aquí? 8 ohmios por 0.7. La corriente que pasa por aquí es 0.7. ¿Ya? ¿Qué más? Sigue por acá. Estas resistencias, estas corrientes que pasan por aquí ya la tienen, ¿no? Ya tiene IC y ya tiene IB. Y el voltaje que está aquí, inclusive ya lo habíamos sacado. Ya sabemos que en la resistencia de 4, ¿cae cuánto? Cae 12 voltios, ¿no? Ya habíamos dicho eso. O si no, coja ese valor de corriente y multiplíquelo por 4. Ya. En la resistencia de 3, ¿cuánto cae? Ya habíamos dicho que cae 12 voltios que hay acá arriba. Mira, aquí se lo dibujé, ¿no? Menos los 5 voltios de acá y cae 7. O si no, usted coge esa corriente, multiplíquela por 3 y ya tiene el valor de los voltajes. Ya tiene todos los valores de voltaje y corriente de este circuito. Ya. Vamos a resolver el siguiente ejercicio, el ejercicio 2 del deber. Pero a modo de práctica, vamos a ponerlo como recién estamos repasando esto, vamos a hacer una línea aquí abajo en la que no tomamos en cuenta esa resistencia de 10 que está abajo. ¿Para qué? Para tener una sola referencia. Por ejemplo, usted podría dibujar aquí, decir que esta va a ser su referencia conectada acá, ¿no? Y todo esto que está acá abajo es un mismo nodo. Déjenme coger otro colorcito. Y todo esto es un nodo. Así. Todo esto que estoy encerrando aquí es un nodo que como su referencia es eso, ese nodo vale 0 voltios. ¿Ya? Entonces, yo aquí tengo, vamos a ver mi dibujo, yo tengo que del diodo apunta a la referencia, hacia abajo. ¿Ya? Vamos a salir. El diodo apunta abajo hacia la referencia. Ya, es lo que usted puede ver ahí. Digamos. Ya hay una resistencia de 6 ohmios. Luego de la resistencia de 6 bajamos a una fuente de más menos 10. Como puede ver aquí, ¿no? Más menos 10. Aquí tenemos el más 10, ¿no? Es un punto donde hay 10 voltios, ¿no? Seguimos hacia la derecha con una resistencia de 10 ohms. Aquí yo le pongo aquí 10 ohms. ¿Ya? Y luego seguimos a la derecha y bajamos hacia una resistencia de 3 ohms. Y abajo de la resistencia de 3 ohms hay una fuente de más menos 15 voltios. ¿Ya? Entonces, esto yo lo dibujo así, ¿no? La resistencia de 3 y un punto donde vale 15 voltios. El menos sabemos que es de referencia. Más menos 15 voltios, aquí hay 15 voltios. De ahí sigue el diodo 2, en este sentido.
Y después del diodo 2 hay una resistencia a referencia. Vamos a ver si es verdad. Efectivamente, una resistencia de 6 a referencia. ¿Ya? Entonces ya hemos dibujado este circuito de la otra forma, ¿no? Hasta aquí, hasta la dibujada. Si está entendido, escribo OK, si no, aquí el micrófono y pregunte. Bueno, como para este ejercicio nos van a pedir los valores y las corrientes de las diferentes resistencias, lo que nosotros tenemos que hacer es el análisis de los diodos, si están conduciendo o no están conduciendo. Y para eso vamos a poner, la frase que siempre ponemos es asumir que el diodo 1 conduce y que el diodo 2 conduce, ¿no? Si están conduciendo, esto ya no es un diodo, sino que esto es un cable. ¿Ya? Eso es un cable y esto es un cable. O sea, un switch cerrado, ¿no? Está conduciendo, ¿ya? Solo tenemos que tener en cuenta la dirección de esas corrientes, ¿no? I de 2 apunta para abajo, ¿no? Y la perdón, esta tiene que ser I de 1. Esta sería I de 1. I de 1 apunta para abajo. Y la I de 2 apunta en este sentido, ¿no? Se le va a poner aquí I de 2. Ya. Ahora, si usted viene aquí y usted dice, ah, la I de 2 apunta para abajo, la I de 2 yo la saco con esta resistencia, porque es verdad. La I de 2 también está aquí así, ¿no? La I de 2 está así y más tarde se va para abajo. Aquí también hay I de 2. Entonces usted va a decir, a ver, si yo quiero I de 2 en este sentido, y yo sé que las corrientes entran por el más y salen por el menos, en esta resistencia, esta tiene que ser la polaridad positiva y esta tiene que ser la negativa, ¿no? ¿Ya? Y como vimos, que hay que hacer, hay que restar el dato positivo menos el dato negativo, ¿no? Hay que hacer una resta. Y ese va a ser mi voltaje en la resistencia de 6. ¿Qué hay en el dato positivo? Usted pone el multímetro aquí. ¿Qué marca el multímetro? Va a marcar 10 voltios en el lado positivo. 10 voltios. Y en el lado negativo, ¿qué va a marcar? Mire qué pasa. Esto es un cable, esto no es un diodo, esto ya es un cable, porque es un diodo ideal. ¿Y qué le va a marcar? 0. Está tomando el voltaje a la referencia, entonces 0. Entonces, en esa resistencia de 6 hay 10 voltios con esta polarización así, más o menos. Luego, si yo quiero I de 2, voy a decir que son esos 10 voltios dividido por esos 6 ohmios. ¿Y eso cuánto sale? Esa división. ¿Alguien? 1.6. 1.67 o 1.6. O sea, están el 67. Y hay que redondear, tienen que acordarse de redondear bien, por favor. Entonces esto sale 1.67. Ya tengo la... Yo otra vez le pongo I de 2, es I de 1. Disculpen. Entonces, en I de 1 cae, hay una corriente de 1.67. ¿No? Todo sencillito, ¿no? Como yo quiero, recapitulemos, como yo quiero la corriente en este sentido, porque I de 1 está así, ¿no? En este sentido, mire, así. Y las corrientes por la resistencia entran por el más, sale por el menos. El dato del más, que es 10, restado el dato del menos, que el dato en el menos es 0. Y ahí tengo el voltaje dividido por la resistencia, ya tengo. Ahora, necesitamos sacar esta corriente que viene de por acá. ¿Ya? Pero aquí tenemos una corriente en esta resistencia. Mire. Yo sé que en este punto, ¿cuánto hay? En este punto hay obviamente 10 voltios, porque esto es un nodo. Entonces 10 voltios. ¿Ya? En este punto no sé cuánto hay. Si se da cuenta. No podemos decir que hay
que hay 15. ¿Por qué? Porque esta resistencia tiene una caída de voltaje. ¿Sí se da cuenta? No puedo decir que, repito, no puedo decir que en este punto hay 15, porque está esta resistencia que cae un voltaje que no sé cuánto cae de esos 15, puede que caigan 5, 7, no sabemos. Ya. Tampoco puedo decir que hay 0, porque es verdad que aquí hay un cable, pero esta resistencia está consumiendo un voltaje. No puedo decir que en este punto, este punto hay 0 voltios, porque está esta resistencia estorbando, ni tampoco puedo decir que en este punto hay 15 voltios, porque esta resistencia está estorbando. ¿Cuál es el nodo? Es todo este nodo. Por favor, tengan en mente, ¿no? Todo este nodo. Todo este nodo. En todo este nodo estoy incluyendo el diodo, porque como usted sabe que estamos asumiendo que es un diodo ideal, estamos asumiendo que es un cable. Entonces todo esto es un nodo. En este nodo no podemos decir que hay 10 voltios porque está esta resistencia aquí. No podemos decir que hay 15 porque está esta resistencia de acá. Y no podemos decir que hay 0 porque hay esta resistencia de acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a inventarnos una variable. Vamos a llamarle esto de aquí cualquier letra que a usted se le ocurra. Yo le voy a llamar Bx. ¿Ya? Un voltaje que no sé, Bx. ¿Ya? Si yo supiera cuánto vale Bx, acuérdense que Bx vale, este valor está en todo este nodo, desde esta ramita de aquí, esta ramita de acá también, hasta la rama de acá. Entonces, si yo supiera cuánto vale Bx, 5, 7, cualquier número, lo que hubiera hecho yo es decir más, menos, y puedo sacar el voltaje de aquí. ¿Ya? Y también puedo sacar la resistencia de aquí. ¿En qué sentido va la corriente de aquí? ¿En qué sentido va la corriente? Entra en el más y sale por el menos. Entonces mi corriente está aquí y yo le voy a llamar IA. Luego, ¿cuál es el voltaje que cae en la resistencia de 10? El dato del más menos el dato que cae en el menos, ¿no? El dato del más sabemos que es 10. El dato de menos es esta letra, este Bx que no sabemos y le vamos a poner Bx. Ya. Entonces el voltaje en la resistencia del 10, ¿cuánto sería? Sería 10 menos Bx. ¿Ya? Y la corriente IA sería 10 menos Bx dividido para 10. ¿Por qué 10? Porque son 10 ohmios, ¿no? Hasta aquí, esta ecuacioncita del IA. Si está entendido, escriba así. Si no, active el micrófono y pregunte. Muy bien, continuemos entonces. En la resistencia que está acá, yo voy a decir más, puede poner como usted quiera, puede poner el más arriba, el menos abajo, como usted quiera, ¿no? Vamos a poner el más abajo ya. Más abajo y menos arriba. Ya. Si yo le hago así, más abajo y menos arriba, las corrientes entran por el más y salen por el menos, entonces la corriente va a tener una dirección de arriba, ¿no? Y le voy a llamar IB. Entra por el más y sale por el menos. Entonces, nosotros tenemos que coger el dato que está en el más y restarlo del que está en el menos. ¿Quién está en el más? En el más está el 15. 15. Y en el menos, en el lado del menos, es el nodo donde está Bx. Menos Bx. Entonces el voltaje que cae en la resistencia de 3 va a ser 15 menos Bx. ¿Ya? Por lo tanto, la corriente de B va a ser igual a 15 menos Bx dividido para 3. Esa sería la corriente IB, la ecuación de la corriente IB. ¿Ya? Si entendió, escribo OK. Caso contrario, pregunte. Ya listo, entonces ya tenemos la segunda ecuación y vamos con la tercera ecuación. Aquí ya sabemos que hay Bx y acá hay 0, una referencia. Entonces, como le digo, ¿no? Más menos, menos más, como usted quiera, ¿no? Yo quiero coger aquí el más, acá el menos, y mi corriente va a salir por abajo, y esta corriente la voy a llamar IC. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. En el más, ¿qué hay en el más? En el más hay Bx, y en el menos hay 0. ¿Por qué? Porque está la referencia acá.
Entonces, mi voltaje va a ser Vx. Listo. Entonces, mi corriente IC, que apunta para abajo, va a ser Vx dividido para 6. ¿Ya? Y tengo mi corriente A, B y C. Ahora, veamos lo que sucede en ese nodo. En este nodo que está aquí, vamos a dibujarlo como está ahí, ¿no? Una línea así. Aquí cae cae para esta rama de aquí. Y aquí cae la rama de acá abajo, ¿no? Listo, entonces, mire, IC apunta para abajo, ¿no? Y B apunta para arriba. ¿Ya? Y la IA apunta en este sentido. ¿Ya? Lo que decimos, ¿no? Sumatoria de corrientes que entran es igual a las que salen. ¿Quiénes entran? Pues y B. ¿Quiénes entran? IA y B. IA e IB. ¿Y quién sale? Sale la IC. Ya, ahí está mi ecuación. Ya. Vamos a reemplazar las cosas en esa ecuación. Vamos a reemplazar todas estas. Porque ya tengo, pues, IA y B y C. Vamos a reemplazar esa ecuación. Ya, yo lo que haría para que salga más fácil es pasar este de aquí al otro lado restando, ¿no? Tendríamos IA más IB menos IC es igual a 0, ¿no? Esto de aquí, la primera ecuación la sacamos viendo el nodo, la segunda es la despejada nomás. Lo dejamos igualado a 0. Ya, entonces vamos a reemplazar con valores. IA vale 10 menos BX dividido para 10. Ya. Dice más IB más 15 menos BX dividido para 3. ¿Ya? Más, perdón, menos IC, ¿no? Menos BX para 6. Esto es igual a 0. Entonces aquí usted puede hacer una suma de quebrados y resolver y todo eso, pero la forma que yo le recomiendo hacer es, nosotros se nos haría más fácil la vida si no tendríamos denominadores, si se dan cuenta. Ya. Hay que buscar un número que contenga todos ellos. Ya. Por ejemplo, el 6 contiene al 6 y también contiene al 3, ¿no? Y alguien contenga al 10. Entonces, de una vez pongámosle 60, ¿no? No sé, yo sé que no es la forma óptima de resolverlo, pero yo sé que si yo multiplico esto por 60, este denominador aparece y me queda un 6 multiplicando arriba, ¿no? Esto de aquí me queda, desaparece el 3, me queda un 20 multiplicando arriba, y este de aquí desaparece y me queda un 10 multiplicando arriba. Entonces, yo, como ya vi que el 60 me sirve, yo a todo esto lo voy a multiplicar por 60, y si hago eso este lado de la ecuación, al otro lado también voy a hacerlo por 60, ¿no? Y miren lo que va a resultar. Primero, 60 por 0, te va a quedar 0. Entonces, 60 por esto de aquí, dividido para 10, me queda 6, ¿no? Me queda 6 dividiendo a 10 menos bx. Listo. Ya, se fue el denominador. Vamos acá. 60 para 3 a 20. Entonces, más 20, 15 menos bx. Ya. Menos 60 para 6 a 10. Menos 10bx. ¿Ya? Todo eso es igual a 0. Y mira que ya se volvió algo más sencillo de resolver. Destruyamos los paréntesis. 60 menos 6bx más 20 por 15 serían 30. No, espérate. 150, 300 serían. 300. 300 menos 20bx. Ya, menos 10bx. Eso es igual a 0. Agrupemos los bx. Aquí tienes 6bx. Con esto serían 26bx. Serían 36bx. 36bx. Eso es igual a... Esto con este me quedan 360. Y al otro lado pasan como menos 360, ¿no? Menos 360, ¿no? Listo. Entonces este menos se te va con este menos. Y me sale que bx vale 10. ¿Ya? Mire, eso es lo que necesitábamos saber. Que bx vale 10.
Y una vez que tú ya tienes que Vx vale 10, ya tienes todas las corrientes. ¿Por qué? Porque ahora ya sé que esto vale 10. ¿Y cuánto me va a quedar aquí? El IA me queda 10 menos 10, 0. 0 para cualquier cosa, 0. Entonces yo ya sé que el IA es igual a 0. El IB, esto vale 10. Entonces me va a quedar 5 arriba dividido por 3, ¿no? Entonces el IB vale 5 tercios. Y el IC vale 10 dividido por 6, ¿no? 10 dividido por 6, que eso sería 5 tercios también. O sea, cuando ya había que encontrar 5 dividido por 3, ya tenemos. Pero ya tenemos las tres corrientes, ¿no? Que necesitábamos, ¿no? Tenemos IA, IB e IC. Ya tenemos a todas, ¿no? Ahora, nosotros, ¿cuál es la que queremos? Regresemos aquí y dése cuenta de algo. Mire la ID2. La ID2 no es igual a la IB porque aquí hay una división, ¿no? Tampoco es igual a la IA porque hay una división, pero aquí en sí es igual, o sea, o tiene el mismo valor numérico, solo que, mire, esta con esta. Son la misma, están en la misma rama. Solo que tienen el signo cambiado, ¿no? Si se da cuenta. Entonces, usted puede decir que I de 2 es igual a menos IC. Por lo tanto, I de 2 va a ser igual a menos 5 tercios. ¿Qué quiere decir eso? Que el diodo 2 está apagado. ¿Ya? Y acá que habíamos sacado este número de acá, el I de 1, que nos salió esto, que quiere decir que el diodo 1 está encendido, ¿no? Y podemos hacer el análisis de este circuito usando nodos. Si está entendido, escriba OK, caso contrario, active el micrófono y pregunte. Bueno, entonces ya sabemos que el diodo 2 no conduce, que el diodo 1 sí conduce, entonces vamos a redibujar este circuito. Entonces, si este diodo 2 está apagado, este es un circuito que está abierto, y todo esto que está aquí no está haciendo nada ya. Entonces vamos, inclusive tampoco esta línea que está hasta aquí. Entonces el circuito sería así, ¿no? Esto de aquí y esto de acá. Vamos a redibujarlo acá para que se vea mejor, ¿no? Seguimos la resistencia, la otra resistencia y los 15 voltios, ¿no? 3 ohmios y estos son 10 ohmios. Ya está dibujado el circuito. Mire, de una manera sencilla. ¿Ya? Ahora, que nos haya salido acá que el diodo 1 estaba encendido, no quiere decir que va a estar encendido acá. Hay que volver a asumir eso. ¿Por qué hay que volver a asumir eso? Porque este cambio que está aquí puede ocasionar que cambie el estado del diodo 1. Ya, entonces, usted va a poner otra vez, asumir diodo 1 on. Ya, vamos a resolver esto. Si yo voy a asumir esto, ya decimos que esto va a ser un corto, un circuito cerrado, o sea, un switch cerrado, ¿no? Se comporta como un switch cerrado y yo le voy a dibujar con la pluma roja así. ¿Ya? Luego necesitamos sacar la corriente, para confirmar esto, necesitamos sacar la corriente I de 1 que viene por acá abajo, ¿no? I de 1. Entonces, yo sé que la corriente I de 1 también viene en este sentido, ¿no? Esta corriente que viene aquí es la misma que viene por acá, ¿no? Porque no tiene otro camino la corriente, ¿no? Dice por acá y bajar. Entonces, si yo quiero una corriente así, yo voy a decir que esta va a ser el más de la resistencia y este va a ser el menos. Necesito el voltaje en ambos extremos de la resistencia, ¿no? Mire, aquí está la resistencia de 6. Usted necesita saber el voltaje aquí y el voltaje acá.
El voltaje aquí es, todo este nodo vale 10. Y el voltaje acá, este nodo vale 0, porque esto ya no es un diodo, es un cable, ¿no? Estamos asumiendo que es un cable, entonces el voltaje aquí es 0. Y para tener el valor de la corriente en este sentido, tengo que asumir, como lo había dicho acá arriba, ¿no? Más o menos. Entonces, lo que está en el más menos lo que está en el menos, ¿no? ¿Quién está en el más? 10. ¿Quién está en el menos? 0. El voltaje aquí vale 10 voltios. Entonces, I de 1 va a valer 10 voltios dividido para 6. ¿Ya? Eso vale 5 tercios de amperios, ¿no? Bueno, pero lo que podemos decir es que es positivo, ¿no? Entonces, como I de 1 es mayor a 0, de 1 on, ¿no? Y lo que estábamos asumiendo, se confirmó, ¿no? Ya el circuito va a quedar así. Listo. Ahora vamos a encontrar los diferentes valores de corrientes para sacar los voltajes de la resistencia. Ya por lo pronto, por ejemplo, aquí ya sabemos que la corriente que pasa por aquí es 5 tercios, ¿no? Con la calculadora ustedes lo dividen, tenemos esa corriente y tenemos el voltaje porque ya sacamos que ese voltaje vale 10. Listo. Ahora, necesitamos sacar la corriente que viene por acá. Aquí, si usted quiere, puede hacer una malla, se da cuenta, ¿no? Pues si lo vamos a hacer con voltaje, vamos sacando con voltaje. ¿Qué sucede? Aquí hay 10 voltios, ¿ya? Aquí hay, como usted lo puede saber, usted lo ve, 15 voltios, ¿no? Pero no sabemos qué hay acá. Aquí no podemos decir que haya 10, porque aquí hay una resistencia, ¿se da cuenta? Y aquí no podemos decir tampoco que hay 15, porque aquí hay una resistencia. Entonces usted se va a inventar cualquier letra, ¿no? Y yo le voy a poner que esto se va a llamar BX. Entonces si lo vamos a hacer por nodos, lo vamos a hacer así. ¿Qué sentido vamos a coger la resistencia, la corriente que pasa por la de 10? Pero, ¿sabe qué? Mejor, antes de que hacer el BX, ¿qué podemos hacer? ¿Estas dos en qué están? Están en serie, ¿no? Aquí usted tiene, es como que usted, véalo así, como que usted tiene aquí 10 voltios, ¿no? Dos resistencias que están en serie, y aquí tiene 15 voltios, ¿no? Usted se da cuenta. 10 voltios, dos resistencias en serie, y 15 voltios. Si lo están viendo, ¿no? Entonces yo digo que esta resistencia de 10 y esta de 3 es como tener una resistencia de 13 ohmios. Y aquí yo tengo 10 voltios y tengo 15 voltios. ¿Ya? Depende de qué sentido quiera la corriente, ¿no? Si la quiero así o la quiero así, ¿no? Como está, el mayor voltaje puede elegirla de cualquier lado. Uno le va a salir negativo y otro positivo, ¿no? Yo la quiero elegir así para que me salga positivo. Y le voy a poner I. No he usado ninguna I, una letra, no voy a llamarle IA a esta, ¿no? Entonces, IA viene en este sentido. Y si IA viene en este sentido, este tiene que ser el más y este tiene que ser el menos. ¿Por qué? Porque entra por el más y sale por el menos. El voltaje que cae aquí es, directamente podemos decir, es 5 voltios. Dividido por la resistencia de 13, eso va a ser IA, ¿no? Entonces ya tienes ese valor de IA. ¿Cuánto vale IA? 0.38. Ya, muchas gracias. 0.38 voltios, ¿no? 38 amperios. Ya, pues entonces si tú ya tienes esta corriente de 0.38, que es la corriente que pasa por acá, este voltaje que está aquí, ¿cuánto te va a quedar? Te va a quedar 3 por 0.38. El voltaje que está acá te va a quedar, te va a quedar 10 por 0.38. ¿Ya? Y el voltaje que está aquí, esta corriente por esta resistencia, o tú ya sabes que vale 10 voltios, ¿no? Y encontraste todas las cosas del circuito. Si entendió, escriba sí, caso contrario, active el micrófono y pregunte.